Vamos a hablar entonces acerca de este profeta, el profeta Ezequiel. El libro de Ezequiel, ¿cierto?, lleva el nombre del escritor, que es este profeta, un profeta cuyo ministerio se desarrolló en el exilio. El nombre Ezequiel significa Dios hace fuerte, que es mencionado ahí en el capítulo 3, versículo 8. E importantísimo quizás puede ser este significado del nombre porque este pueblo está en el exilio y aparece este profeta cuyo nombre significa Dios hace fuerte. Es decir, Dios hace fuerte a este pueblo y no porque esté en el exilio significa que Dios realmente los haya abandonado. Y vamos a ver por qué un poco más adelante. Luego del primer ataque babilónico a Jerusalén, que se describe ahí en el libro de Segunda de Reyes capítulo 24, el rey Nabucodonosor tomó una primera ola de prisioneros israelitas y los llevó, cierto, fuera de su ciudad, fuera de su país y los llevó al exilio. Ezequiel estaba dentro de este primer grupo de exiliados. Esto fue en el año 597 a.C. Ezequiel dice en la escritura que tenía alrededor de unos 25 a 26 años. No lo dice literal, pero según el llamado de Ezequiel a los 30 años que aparece en el capítulo 1, versículo 1, y según los historiadores, el primer grupo de exiliados fue unos 5 años antes eh, perdón, el libro comienza 5 años antes o después del exilio, el escrito de Ezequiel. Por lo tanto, podríamos decir que Ezequiel fue exiliado más o menos a los 25, 26 años, y 5 años después del exilio, el Señor lo llama a los 30 años, según lo que dice, ¿cierto?, en el versículo 1, capítulo 1. Dios lo llamó al ministerio profético, ¿ya? En ese año, Ezequiel iba a ser nombrado sacerdote, ya que a los 30 años de edad, los sacerdotes comenzaban su servicio en el templo. Y Ezequiel venía de una familia de sacerdotes. Por lo tanto, a los 30 años él iba a ser nombrado sacerdote la idea era nombrarlo sacerdote a los 30 años, pero estaba lejos del templo. No iba a poder cumplir o desarrollar el ministerio sacerdotal en el templo porque estaba a más de 1000 kilómetros de distancia del templo. El oficio se llevaba de familia en familia y eran nombrados para el trabajo exclusivo del templo, en el templo. Pero aún cuando Ezequiel no iba a poder ser nombrado sacerdote para el servicio en el templo por la distancia, por el exilio en el que se encontraban, Dios tenía preparado para Ezequiel un ministerio quizás de mayor importancia, un ministerio profético. Dice la escritura, vamos a mencionar 4 episodios de la vida de Ezequiel. La primera es el llamamiento de Ezequiel que se encuentra en el capítulo 2, versículo del 3 al 7. Entonces me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel a una nación de rebeldes que se ha rebelado contra mí. Ellos y sus padres se han levantado contra mí hasta este mismo día. A los hijos de duro semblante y corazón empedernido, a quienes te envío les dirás, así dice el Señor, y ellos escuchen o dejen de escuchar, porque son una casa rebelde. Sabrán que un profeta ha estado entre ellos. Y tú, hijo de hombre, no temas ni a ellos ni a sus palabras, aunque haya contigo cardos y espinas y te sientes en escorpiones. No temas sus palabras ni te atemorices ante ellos, porque son una casa rebelde. Les hablarán mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son rebeldes. Ese es el llamamiento del profeta Ezequiel. La escritura, en los versículos anteriores, ¿cierto?, dice que Ezequiel estaba junto a un canal de riego frente al campamento de refugiados israelitas cuando tiene una visión. Dice que ve una nube de tormenta que se acerca y luego ve 4 extrañas criaturas que tienen grandes alas abiertas tocándose entre ellas. Cada una de estas criaturas tenía caras, 4 caras cada una. Y luego vio 4 ruedas, una por cada criatura.
4 criaturas con 4 caras y cada criatura tenía una rueda. También vio que las alas de las criaturas, esas alas que estaban abiertas, dice el texto bíblico, estaban soportando una plataforma brillante. Y en esa plataforma había un trono. Y sentado en ese trono había un ser semejante a una persona brillando, envuelto en fuego, escribe Ezequiel. Era tan asombroso lo que Ezequiel estaba mirando ante sus ojos a través de la visión, que Ezequiel lo describe como la aparición de la semejanza de la gloria del Señor. Así lo describe allí en el capítulo 1, en el último versículo del capítulo 1, dice, cuando lo vi, caí rostro en tierra y vi una voz que hablaba, tal era el aspecto de la semejanza de la gloria del Señor. En el último versículo del capítulo 1. La palabra gloria en hebreo es kavod, que significa grande y pesado. Los autores bíblicos generalmente utilizan esta palabra para describir la apariencia física y la manifestación de la grandeza de Dios cuando aparece en persona. Esta representación de la gloria de Dios, del kavod, en hebreo, es similar a lo que vio Moisés en el monte Sinaí. La presencia de Dios corporal ahí, frente a él, es esa gloria, eso pesado, eso que realmente es grande y majestuoso, es lo mismo que está describiendo aquí Ezequiel. La gloria de Dios, lo que vio Moisés en el monte Sinaí, o cuando se manifestaba en el arca del pacto, cuando venía, ¿cierto?, una luz que brillaba sobre el arca del pacto, era la presencia de la gloria de Dios allí, en el lugar santísimo, sobre el arca del pacto. Algo que solamente el sumo sacerdote podía ver o podía estar presente sin siquiera levantar la vista. O la misma gloria que vio Isaías cuando tuvo su llamamiento también. Isaías y Ezequiel comparten ciertas similitudes que son muy interesantes. Por ejemplo, la visión de su llamamiento. Quizás no es exactamente igual, pero ambos vieron la gloria de Dios. En Isaías capítulo 6 se menciona que Isaías vio esta gloria de Dios manifestada dentro del templo, con ese Dios brillante que tenía la orla de su manto, dice, llenaba el templo, incluso las bisagras de las puertas y de las ventanas crujían solamente cuando él hablaba. Era tal la gloria de Dios que ambos, porque Ezequiel también aquí dice que lo único que tendió a hacer es poner su rostro en tierra. Isaías dice, oh, ay de mí que soy hombre muerto. Y Ezequiel lo único que tendió a hacer es lanzarse al suelo, porque estaban ante la gloriosa presencia de Dios. Qué maravilloso es esa gloria que describe aquí Ezequiel y que es mencionada también en otros pasajes de la Escritura. Ahora, este asombro de Ezequiel, y comparándolo también con el asombro que tuvo Isaías cuando vio la gloria de Dios, es o debiera ser, ¿cierto?, ese asombro que experimentamos cuando el Señor sale a nuestro encuentro, cuando el Señor se nos presenta, se nos revela a nuestras vidas. Es ese asombro lo que provoca esa entrega primaria de nosotros hacia Dios, o como podemos también mencionarlo según algunos pasajes de la Escritura, es donde se produce ese primer amor. Estamos tan asombrados ante ese Dios que se nos ha revelado, que lo único que hacemos es entregarle todo lo que somos. Es entregarnos a lo que Él dispone para nosotros, sin negarnos en lo absoluto, sino que simplemente y sencillamente decirle, aquí estamos. ¿Qué quieres que haga? O como dijo Isaías, heme aquí, envíame a mí. O como hizo Ezequiel en estos pasajes,
simplemente se postró a tierra y se dispuso a hacer cualquiera fuera la orden que ese Señor le iba a pronunciar. Él lo iba a cumplir. Y vamos a ver más adelante en la vida de Ezequiel que él incluso estaba dispuesto a predicarle a los huesos. Porque él realmente estaba asombrado, temeroso y dispuesto a hacer todo lo que el Señor le iba a mandar. Estamos tan dispuestos a cumplir las ordenanzas de ese Señor glorioso que se nos presentó en algún momento, en algún día de nuestras vidas. Estamos tan dispuestos a cumplir su llamado, sea cual sea que fuere, y en la circunstancia que fuera. Creo que hay mucho que aprender de este episodio de Ezequiel. Ahora, luego de esto pasamos al segundo episodio, o más bien parte de este primer episodio, pero yo lo separé para darle también un énfasis adicional. Continúa diciendo ahí en el versículo 2, desde el versículo 8 en adelante, hay algo que es importante, súper interesante que podamos también considerar. Luego que el Señor se le presenta a Ezequiel, viene otro paso que también en nuestra vida debiéramos considerar, en nuestra vida cristiana y en la práctica también debería ser parte de nuestra experiencia. La preparación. Primero, Dios se presenta, Dios se le muestra, se revela a Ezequiel, pero luego Dios prepara a Ezequiel para lo que va a venir, para lo que lo va a enviar. Luego del llamado viene la preparación. O sea, Dios no solamente le dice a Ezequiel, te voy a enviar a tal lugar, sino que te voy a preparar para que tú vayas y puedas lograr lo que yo te voy a encomendar. No solamente te estoy pidiendo que vayas a hacer esto, sino que te voy a dar las herramientas, te voy a dar la preparación, lo que tú necesitas para que puedas desarrollar esto que te estoy enviando. Y lo primero que Dios le prepara es, está en el capítulo 2, del 8 al capítulo 3, versículo 3, dice, y tú, hijo de hombre, escucha lo que te hablo. No seas rebelde como esa casa rebelde. Abre tu boca y come lo que te doy. Entonces miré y aquí una mano estaba extendida hacia mí y en ella había un libro en rollo. Él lo desenrolló delante de mí y estaba escrito por delante y por detrás, y en él estaban escritas lamentaciones, gemidos y ayes. Y él me dijo, hijo de hombre, come lo que tienes delante, come este rollo, ve y habla a la casa de Israel. Abrí pues mi boca y me dio a comer el rollo. Entonces me dijo, hijo de hombre, alimenta tu estómago y llena tu cuerpo de este rollo que te doy. Y lo comí, y fue en mi boca dulce como la miel. Lo primero que Dios hizo para preparar a Ezequiel fue alimentarlo. Le dio el alimento que él necesitaba para estar lleno de este alimento, y ese alimento es la palabra de Dios. Luego de que el Señor se nos revela, se revela nuestra vida, nos salva, Él nos prepara para que cumplamos una función dentro de su cuerpo, dentro de su iglesia. Y para esa preparación, o para cumplir ese ministerio, desarrollar esa misión que el Señor nos da, debemos alimentarnos de la palabra de Dios. Tal como lo hizo Ezequiel, comer del rollo. Dice Ezequiel que era tan dulce como la miel. Vemos que la escritura históricamente siempre se ha visto como miel, como tan dulce como la miel al paladar, dice el Salmo. Y aquí Ezequiel dice que era tan dulce como la miel. Él está hablando de la palabra, él está hablando de la escritura, de la Biblia. Si bien es cierto, en ese entonces Ezequiel no tenía la Biblia que nosotros teníamos, pero habían ya escritos, manuscritos que relataban acerca de la ley de Dios, los relatos de Moisés, los escritos, que eran parte de su Biblia en aquel entonces. No estaba todo revelado aún, pero ya había una revelación a través de Moisés y a través de los primeros profetas.
Por lo tanto, Ezequiel se alimenta de ese rollo, se alimenta de la palabra de Dios para estar lleno de ella y poder cumplir ese ministerio. Lo segundo que hace se encuentra en el capítulo 3, versículo 15. Cuando dice, entonces vine a los desterrados de Tel Aviv, que habitaban junto al río Quebar, y allí donde ellos vivían estuve sentado 7 días, atónito en medio de ellos. Recuerda usted que Ezequiel estaba en un campamento de los exiliados israelitas. Dice que estaba en Tel Aviv, ¿cierto? Junto al río Quebar. Es allí donde estaba este campamento de refugiados. Y dice que Ezequiel se sentó a observar a los habitantes de este campamento. Observó. Observar significa sentarse y mirar y esperar sin interferir. Solamente mirar lo que estos israelitas hacían. Pero dice que al observarlos estaba atónito. Realmente lo que veía en este campamento le sorprendía amargamente. Lamentablemente le sorprendía para mal. Porque veía a sus hermanos israelitas hundidos como estaban, lejos de Dios, adorando a otros dioses, haciendo cosas que iban contrarias a los mandatos del Señor. Él observaba a modo de preparación para cumplir su ministerio, pero ¿cuál es la importancia de observar? ¿Cuál es la importancia de saber a quién le predicamos, a quién le hablamos del Señor? La importancia es saber cuáles son las necesidades de las personas. ¿Qué es lo que está pasando con este pueblo? ¿Qué es lo que está pasando con la iglesia? Si yo no sé lo que está pasando, no voy a predicarles el mensaje que ellos necesitan escuchar. Por eso Ezequiel se sienta a observar las vidas de estos israelitas para ver qué es lo que sucede, para ver qué es lo que él debe predicar o cuáles son las cosas en las que él se debe enfocar al momento de acercarse a ellos. Él aquí no interfiere, él solamente observa. Se está preparando para lo que viene después. Pero antes de ir y predicarles a un pueblo perdido, a un pueblo que estaba lejos del Señor, debe haber algo fundamental que se describe en el capítulo 3, desde el versículo 23 y 24. Dice, entonces me levanté y salí a la llanura, y he aquí, la gloria del Señor estaba parada allí, como la gloria que vi junto al río Quebar, y caí rostro a tierra, nuevamente. Dice, y el Espíritu entró en mí, me hizo ponerme en pie y habló conmigo. Eso es la última etapa de esta preparación de Ezequiel. Ser lleno del Espíritu. Que el Espíritu Santo haya morado, haya venido sobre él para que él pudiera eficazmente llevar el mensaje del Señor. Fíjese el orden de las cosas. Primero Ezequiel se alimentó de la Escritura. Luego observó las necesidades del pueblo. Y en última instancia fue llenado del Espíritu para poder llevar a cabo ese ministerio al cual el Señor lo estaba llamando. Ese es el segundo episodio de la vida de Ezequiel. Vamos al tercero, que es parte de lo que produjo esta preparación en la vida del profeta. Y vamos a adelantarnos muchos capítulos adelante y nos vamos a ir al capítulo 37. Y vamos a ir a quizás el desarrollo de uno de los pasajes más conocidos de este libro de Ezequiel, la visión de los huesos secos. Ezequiel tuvo muchas visiones. Varias veces tuvo visiones acerca de lo que el Señor quería revelarle. Yo solamente estoy mencionando algunas. Y es en este capítulo donde Ezequiel tiene la visión del valle de los huesos secos, que es una metáfora al estado espiritual de Israel.
La rebelión de este pueblo contra Dios lo llevó al exilio. Y no solamente al exilio, sino también a la muerte de muchos de estos israelitas. Pero también fue la muerte metafórica de su relación con el pacto con Dios. Esa relación de pacto que tenían con Dios había muerto, porque ellos se habían rebelado contra Dios y se habían alejado de ese pacto. Y Dios les dice a Ezequiel que su espíritu vendrá para traer a su pueblo de vuelta a la vida. Y así un viento viene y nos llena de aliento de vida, entonces los huesos comienzan a juntarse uno por uno, comienza a crecer carne sobre ellos, también piel, hasta que finalmente vuelven a ser cuerpos completos, no solamente huesos. Y Ezequiel dice, pero estos aún no tienen vida. Y viene el Señor, ¿cierto? Profetízales, que me venga el Espíritu y para que tengan vida. Y leemos el pasaje ahí de Ezequiel 37, los primeros 10 versículos. Dice, la mano del Señor vino sobre mí y me sacó en el Espíritu del Señor y me puso en medio del valle que estaba lleno de huesos. Y él me hizo pasar en derredor de ellos, y aquí eran muchísimos sobre la superficie del valle. Y aquí estaban muy secos. Y él me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y yo respondí, Señor Dios, tú lo sabes. Entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd la palabra del Señor. Así dice el Señor Dios a estos huesos. He aquí haré entrar en vosotros espíritu y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros. Haré crecer carne sobre vosotros. Os cubriré de piel y pondré espíritu en vosotros y viviréis. Y sabréis que yo soy el Señor. Profeticé pues como me fue mandado, y mientras yo profetizaba hubo un ruido y luego un estremecimiento, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí, había tendones sobre ellos. Creció carne y la piel los cubrió, pero no había en ellos espíritu. Entonces él me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así dice el Señor Dios. Ven de los cuatro vientos, oh espíritu, y sopla sobre ellos, y vivirán. Y profeticé como él me había ordenado, y el espíritu entró en ellos, y vivieron, y se pusieron en pie un enorme e inmenso ejército. A mí me hace recordar este relato lo que sucedió en Génesis 2, cuando Dios hace al hombre del polvo de la tierra y luego le da el espíritu de vida o el aliento de vida. Es más, reiteradamente vemos que el Señor le trata a Ezequiel como hijo de hombre. Esa frase hijo de hombre realmente quiere decir hijo de Adán. Es lo que está tratando de decirle. Y vemos esta relación con el principio, con el Génesis, en la vida de Ezequiel, pero no solamente eso, sino que también veremos un poquito más adelante que no solamente se refiere a lo que sucedió en el Génesis, sino también se refiere a lo que sucederá en el tiempo futuro. Israel y toda la humanidad se ha rebelado contra Dios. La única esperanza es que Dios haga nuevamente un acto de creación y renueve a los seres humanos, les dé un nuevo nacimiento, de manera que ellos puedan vivir verdaderamente en una relación de amor con Dios y con los demás. Una nueva creación como la creación del origen. Una creación con una vida espiritual, un nuevo nacimiento espiritual que mantenga al ser, a ese nuevo ser, a esa persona regenerada, que la mantenga en una relación permanente con Dios. Es la única forma de que el ser humano pueda ser restaurado espiritualmente. Nuestro ministerio, nuestro llamado, luego que el Señor ha salido a nuestro encuentro, nos ha preparado, es que vayamos por el mundo y le prediquemos a esos que están muertos en delitos y pecados. Cumplamos ese llamado que tuvo Ezequiel.
Vamos comparando la vida de este profeta con nuestras propias vidas. Si bien es cierto, no vamos a ir a predicarle a un montón de huesos que se quiebran de tan secos que están. No, pero vamos a ir a predicar a un mundo que está muerto, muerto espiritualmente. Y debemos cumplir ese llamado que el Señor le hizo a Ezequiel nosotros hoy. Es el mismo llamado que el Señor hace en la Gran Comisión. Ir por el mundo y predicar el Evangelio. ¿Dónde vamos a ir? ¿Vamos a ir a predicar solamente a las iglesias? Debemos ir y predicar al mundo que está muerto. No sacamos nada en ir y buscar hermanos de otras iglesias, sacarlos de la iglesia para traerlos a la nuestra. Eso no es el mensaje del Señor. Esa no es la ordenanza que Jesús hizo. Dijo, ir por el mundo, haciendo una referencia a aquellos que no le conocen, aquellos que están en el mundo. Ir por el mundo y predicar el Evangelio. Ezequiel cumplió ese llamado y Ezequiel menciona esta visión por algo en particular y algo que quizás hoy podemos llegar a hacer una comparación. Si bien nosotros vamos al cementerio y nos podemos a predicar en alguno de los pasillos, ninguno de los muertos que está allí se va a levantar de la tumba. Pero podemos ir al mundo y predicarle a aquellos que están muertos espiritualmente para que vuelvan a la vida espiritualmente. Eso quizás es algo que nosotros también debemos considerar de la vida de Ezequiel. Y el último punto que quiero destacar de la vida de Ezequiel está en el capítulo 47. Algunos capítulos más adelante, desde el versículo 1 al 9. Dice la palabra del Señor: Después me hizo volver a la entrada del templo, y aquí brotaban aguas de debajo del umbral del templo, hacia el oriente, porque la fachada del templo daba hacia el oriente, y las aguas descendían de debajo del lado derecho del templo, al sur del altar. Me sacó por la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por fuera hasta la puerta exterior, por la puerta que da al oriente, y aquí las aguas fluían del lado sur. Cuando el hombre salió hacia el oriente con un cordel en la mano, midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas con el agua hasta los tobillos. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas con el agua hasta las rodillas. De nuevo midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas con el agua hasta la cintura. Y midió otros 1000 y ya era un río que yo no pude vadear, porque las aguas habían crecido, aguas que tenían que pasarse a nado, un río que no se podía vadear. Entonces me dijo: ¿Has visto, hijo de hombre? Me llevó y me hizo volver a la orilla del río, y cuando volví, he aquí, en la orilla del río, había muchísimos árboles a uno y otro lado. Y me dijo: estas aguas salen hacia la región oriental y descienden al Arabá. Luego siguen hacia el mar y desembocan en el mar. Entonces las aguas del mar quedan purificadas. Y sucederá que donde quiera que pase el río, todo ser viviente que en él se mueve vivirá. Y habrá muchísimos peces, porque estas aguas van allá y las otras son purificadas. Así vivirá todo por donde pase el río. Qué interesante es esta visión de Ezequiel. Este libro de Ezequiel habla de un pueblo tan porfiado, tan arrogante, tan de duro corazón, que incluso en el libro, si usted lo lee después detenidamente, va a encontrar que se menciona a este pueblo con un corazón de piedra, un corazón porfiado. Incluso cuando Dios llama a Ezequiel, le dice: el pueblo no te va a escuchar, pero tú predícales. Sea que te escuchen o que no te escuchen, predícales, porque están muertos. Y muchos se taparán los oídos para no escucharte. No te van a oír. Pero tú, predícales. Era un pueblo saturado en maldad.
Era un pueblo realmente rebelde contra Dios. Pero lejos de cualquier cosa, Dios nos da una esperanza. O mejor dicho, le da esperanza, ¿cierto?, al pueblo de Israel. Porque este libro trata acerca del libro del pueblo de Israel. Pero dentro de esto también hay esperanza para nosotros. Una vez que Dios ha derrotado la maldad, pasamos a esta última sección del libro. Ezequiel tiene una nueva visión del templo. En visiones anteriores, Dios había visto que la presencia de Dios, este carruaje que ve en su llamado, se aleja del templo. Él ve que este carruaje se aleja del templo y se va hacia Babilonia. Esto tiene dos connotaciones interesantes. La primera, algo muy fuerte para el pueblo de Israel, que la presencia de Dios se vaya del templo. Si la cosmovisión que ellos tenían era que Dios habitaba en el templo, ese era su lugar, ¿cierto? Ellos siempre consideraron a Dios habitando en el templo. Por eso siempre se enorgullecían de su templo, porque Dios estaba ahí. Eso era lo que ellos creían, que Dios estaba ahí. Pero luego vienen los babilonios y se los llevan. Se llevan al pueblo. El templo sigue allí. Pero la visión que tiene Ezequiel en capítulos anteriores dice que la presencia de Dios, ese carruaje que él ve, se aleja del templo. Se va del templo y se va hacia Babilonia con su pueblo. Dios no es un Dios que habita en templos hechos humanos, dice la Escritura. ¿Dónde habita Dios? Con su pueblo. Por eso Ezequiel ve esta visión, a Dios saliendo del templo y yendo con su pueblo al exilio. No solamente el pueblo fue al exilio, Dios también fue con ellos y les acompañó. Si bien es cierto, el exilio era un castigo, pero cuidado, Dios castigó a su pueblo, pero aún en el juicio, aún en el castigo, no los abandonó. Y ahora Ezequiel tiene una nueva visión, esta última visión, que ve un nuevo templo, totalmente nuevo, todo era nuevo. Había un lugar de sacrificio totalmente nuevo. La forma de sacrificar también era una forma nueva de hacerlo. Y en esa visión ve a Dios volviendo al templo. Ve este mismo carruaje que vuelve al templo y entra al templo. Pero ya todo había sido restaurado. El pueblo ya había vuelto a su tierra. Todo había sido renovado. El templo era un templo nuevo, aún más grande que el templo de Salomón, según las especificaciones aquí que da Ezequiel. Era mucho más grande, mucho más glorioso que ese templo de Salomón. Y ve a Dios volviendo y entrando a ese templo. Dios vuelve al templo trayendo una restauración al pueblo y también a su creación. Es una restauración cósmica. En estos últimos capítulos se puede ver una representación simbólica de Dios en medio de su pueblo en el reino mesiánico en el futuro. En esta nueva visión de Ezequiel aparece nuevamente ese carruaje que vio al principio, pero volviendo al templo, a ese nuevo templo. Pero no solo eso, sino que Ezequiel ve un pequeño arroyo que sale de las puertas del templo y rápidamente ese arroyo va creciendo hasta volverse un río con mucha fuerza y muy profundo. Dice que en algún momento él ya no puede caminar para cruzar el río, sino que la única manera es nadar. Y el río sigue avanzando hasta llegar a uno de los lugares más desolados de todo nuestro planeta, el Valle del Mar Muerto. Luego, ese río, a medida que va avanzando, va dejando un rastro de árboles y de vida.
el mar muerto, un lugar totalmente inerte por la cantidad de minerales que hay allí. La tierra alrededor no salen plantas porque hay tanto mineral que esos minerales impiden el florecimiento o el crecimiento de las plantas. Pero dice que a medida que va avanzando ese río que viene desde el templo, ese río avanza y va dejando rastros de vegetación, de árboles, de animales. El mar muerto va convirtiéndose en un mar de vida, lleno de plantas y de animales. Y va dejando así como una especie de jardín, similar al jardín del Edén, a ese jardín creado ahí en Génesis 1 y 2. El plan de Dios es restaurar a la humanidad y a toda la creación para que vuelva a esa creación original. De regreso a su presencia dadora de vida, a esa presencia que habitaba en el Edén. El escrito del Génesis dice que el Señor se paseaba por el huerto. Y Adán y Eva estaban ahí con el Señor, con Dios, y podían hablarle. ¿Sabe lo que termina diciendo este capítulo 47? Perdón, al final del capítulo 48 dice que el nombre de este nuevo jardín, el nombre de esta nueva ciudad, es el Señor está allí. La restauración que Dios le está mostrando a Ezequiel es una restauración completa, como en el huerto del Edén. Porque el Señor está allí, donde no hay nada, donde había solamente arena y donde había solamente un río que era incapaz de producir algo vivo. Allí ahora había vegetación, habían árboles, habían animales, y la presencia del Señor estaba allí, tal como el huerto del Edén. ¿Para quién es esto? Para un pueblo corrompido, para un pueblo pecador, para un pueblo que era incapaz de obedecer al Señor, de seguir sus mandatos, y un pueblo que tenía que experimentar el juicio de Dios, el castigo de Dios para que pudieran enderezar sus caminos, pero aún así no entendían una, otra y otra vez. Pero eso no detiene la misericordia de Dios. Eso no detiene la gracia de Dios. Dios aquí le está mostrando a Ezequiel que en algún momento él iba a restaurar a ese pueblo duro de corazón, que iba a cambiar su corazón de piedra e iba a instalar en ellos un corazón de carne. Esta profecía de Ezequiel, si bien es cierto, está destinada específicamente a la restauración del pueblo de Israel. Nosotros, como cristianos no judíos, podemos ver la maravillosa gracia de Dios en este libro, ya que en cada una de las visiones de Ezequiel podemos ver la misericordia y la restauración no solamente del pueblo de Israel, representado a través del templo, sino que esa misericordia sale del templo a restaurar lo que está fuera. Dice que el río sale del templo, pero no está reservado solo para aquellos que viven alrededor del templo, sino que sale y da vida donde no hay. Lo mismo sucedió en la visión del Valle de los Huesos Secos. Lo mismo sucede aquí en esta visión con este río que proviene del templo, dando vida donde solo hay muerte. Tenemos esa esperanza de restauración cósmica. Dios restaurará su creación. Una nueva ciudad, dice el Apocalipsis, donde tendremos una vida futura en la presencia de Dios, en esa ciudad que será llamada El Señor está allí. Y fíjese lo que dice Apocalipsis también ahí casi en el último capítulo, 21:10, dice, y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, y tenía la gloria de Dios.
Su fulgor era semejante al de una piedra muy preciosa, como una piedra de jaspe cristalino. Esa nueva Jerusalén, esa nueva ciudad, ese lugar de creación restaurada por Dios. Recuerde que la visión de Ezequiel consideraba un templo, porque su profecía va direccionada hacia el pueblo de Israel, hacia este reino del sur que estaba exiliado por los babilonios. Pero aquí en Apocalipsis el escritor no habla solamente a los israelitas, nos habla a todos, le habla a la iglesia de Cristo. Y fíjese qué interesante lo que dice aquí, que quizá usted podría pensar, pero es como diferente a lo que habla Ezequiel. Y vamos a ver por qué. Miren, el mismo capítulo 21, desde el versículo 22 dice, y no vi en ella templo alguno. En esta nueva ciudad no hay templo. Pero Ezequiel vio un templo. Sí, porque Ezequiel vio una visión de aquello que simboliza la restauración de la nación de Israel. Pero aquí en Apocalipsis se menciona esta nueva Jerusalén como el pueblo futuro, la esperanza del cristiano, de la iglesia. Y en esa ciudad no habrá un templo. ¡Wow! ¡Qué tremendo es esto! Y muchos nos vanagloriamos de nuestros templos. Muchos nos sentimos orgullosos por nuestros templos. Pero en aquel lugar no habrá un templo. Allí no habrá un templo. Continúa diciendo el texto de Juan, porque su templo es el Señor, el Dios Todopoderoso y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que la iluminen, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones andarán a su luz, y los reyes de la tierra traerán a ella su gloria. Sus puertas nunca se cerrarán de día, pues allí no habrá noche. Y traerán a ella la gloria y el honor de las naciones. Y jamás entrará en ella nada inmundo, ni el que practica abominación y mentira, sino solo aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Preciosas revelaciones, preciosas visiones que nos muestran tanto Ezequiel como Juan en el Apocalipsis. Entonces, la tarea ahora, o mejor dicho, la reflexión es, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? El Señor ha salido a nuestro encuentro. Preparémonos como se preparó Ezequiel. Prediquemos como predicó Ezequiel ahí en medio del valle de los huesos secos. Y guardemos con esperanza aquel futuro que el Señor ha prometido para su iglesia, para sus hijos. Le invito a inclinar su rostro y a orar. Amado Dios, Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por tu palabra. Te doy gracias, Señor, porque en ella encontramos, Señor, aquello que necesitamos para poder caminar en esta vida. Para caminar, Señor, buscando siempre tu gloria y siendo edificados también por tu palabra y, muy importante también, llegar a cumplir lo que tú nos pides. ¿Cómo lo cumplimos? Ezequiel nos da varias lecciones de cómo hacerlo. Pero principalmente, Señor, tú mismo nos diste las instrucciones. Ir por el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Parte de la labor fundamental, Señor, que tiene la Iglesia y que muchos han olvidado. Ayúdanos, Señor. Ten misericordia de nosotros. No seamos hallados, Señor, como este pueblo duro de corazón, que lo único que obtuvo, Señor, por su rebeldía fue el exilio. Ayúdanos, Señor, a escuchar tus advertencias. Ayúdanos, Señor, a oír tu palabra y a obrar de acuerdo a ella. Padre Celestial, te ruego por cada uno de los hermanos que se ha dado este tiempo para escuchar
de tu palabra. Bendícenos y moldea nuestros corazones de acuerdo a tu soberana voluntad. Todo esto, Señor, te lo pido en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.